Ha sido negativa la reacción del mercado al mensaje que entregó el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda argentina, cuando al término de la visita de la delegación allá a Buenos Aires y en un comunicado, pues le dijo al mundo que la deuda pública no es sostenible y que los acreedores privados deben hacer una contribución considerable, lo que en otras palabras implica pérdidas, y que el gobierno además ya tendría entonces el visto bueno de avanzar en una renegociación de su deuda, aunque, ojo, lo que es el programa que incluye la deuda o el dinero dado por el FMI al gobierno argentino, ese no tendrá quita. Voy con Fernando Lozada hasta Nueva York. Me da mucho gusto saludarte, Fernando. Háblame de lo que viste en ese mensaje, ese contenido, un mensaje que ha cambiado el organismo. Hola Gabriela, un placer estar aquí como siempre. El primer mensaje importante del comunicado del Fondo Monetario Internacional es que el diagnóstico ha cambiado. Hasta mediados del año pasado el fondo decía que la deuda argentina era sostenible, aunque con baja probabilidad. La historia ahora ha cambiado porque el fondo dice la deuda no es sostenible. Es decir, que hemos pasado de una idea en la que Argentina tenía un problema de liquidez a otra situación en la que Argentina tiene un problema de solvencia y por lo tanto la medicina para curar este problema tiene que ser distinta. Con esa medicina distinta, ¿a quién le toca poner qué? Y aquí empiezo por los bonistas, claro. Bueno, el comunicado es bien contundente. El fondo dice que los inversores van a tener que hacer un esfuerzo importante para solucionar el problema. Esto en castellano significa que los bonistas van a sufrir algún tipo de recorte. El fondo, por supuesto, no nos va a decir qué tipo de recorte, pero esto puede tomar diferentes formas: quitas del principal de los bonos, recortes a los pagos de intereses, extensiones de plazos o una combinación de todo lo anterior. Lo interesante aquí es que el fondo es muy claro acerca del hecho de que ellos no están dispuestos a tomar ninguna quita. La forma en que trabaja el fondo es que le dice a los países: cuando nadie te quiere prestar, yo estoy dispuesto a prestarte, pero en el momento en que me tienes que devolver el dinero, yo estoy primero en la lista. ¿Qué dirías, podrías intuir es la reacción de los fondos de inversión que le han apostado a la Argentina? Hay dentro de las versiones está ese regaño de ustedes sabían a dónde se metían en la condición en la que se encontraba, digamos que el deudor, en este caso el gobierno argentino, o no. ¿Cuál sería en tu intuición esa posición como reacción? Yo creo que después del comunicado de ayer, el gobierno argentino tiene hasta cierto punto una luz verde o una bendición como para presentar una primera propuesta de reestructura de deuda que seguramente va a ser muy agresiva. Ahora bien, por más que el fondo diga lo que diga, los bonistas son los que van a tener que decir si aceptan o no esta oferta. Y el sentido común indica que cuanto más agresiva sea esta oferta inicial, más difícil va a ser lograr un acuerdo muy rápido. Por eso yo creo que una de las principales consecuencias de esto es que si bien el gobierno argentino puede estar satisfecho con el comunicado del fondo, esto no significa que los bonistas lo vayan a aceptar sin chistar. Yo creo que estamos encaminados a una etapa, por lo menos a una etapa inicial de las negociaciones que van a ser muy duras. Yo creo que el calendario que se ha impuesto el gobierno de tener todo esto listo, cerrado para fines de marzo, es muy ambicioso y va a ser muy difícil de cumplir. Especulando un poco más, Fernando Lozada, preguntarte si en ese cambio de mensaje le resulta oportuno al FMI que no sea Christine Lagarde y que pueda cambiar ese mensaje, que ha sido una pregunta que se le ha hecho al fondo por tantos meses ya. Es difícil determinar si esto depende de que esté o no en el fondo Christine Lagarde. Lo que sí está claro es que el comunicado del fondo contiene algunas frases que son bastante inusuales. Por ejemplo, el fondo en el pasado jamás hubiese dicho que Argentina necesita hacer un ajuste fiscal que es políticamente inviable o económicamente inviable. Estamos en presencia de algunos cambios en la gestión del fondo. Lo que no cambia, creo yo, es la condición de acreedor privilegiado que el fondo tiene. Eso yo creo que con o sin Lagarde, con o sin Kristalina Georgieva, el fondo no lo va a resignar. Ok, pero al final del día empieza a haber esos pequeños ajustes en cómo se dicen las cosas o en lo que dice. Por lo pronto, lo que le toca al fondo y lo que le toca al gobierno argentino entonces es pasar de el programa que tiene actualmente al de facilidad extendida. ¿Qué ves ahí?
Bueno, el escenario ideal del gobierno argentino es postergar los pagos al Fondo Monetario Internacional a cambio de nada. Es decir, lo que el gobierno está argumentando, y en particular el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es, bueno, el fondo cometió un error, ahora tiene que asumir ese error, nosotros le queremos devolver lo que nos prestó, pero nos tiene que dar mucho tiempo y no queremos que nos imponga ninguna condición. El problema con ese escenario es que si el fondo acepta un acuerdo como ese, al día siguiente va a tener una lista de países que le van a decir, hey amigos, nosotros queremos el mismo tratamiento, yo también quiero lo mismo, escríbanme un cheque y no me pidan nada a cambio. Así que yo creo que esa es una negociación que al mismo tiempo que se abre la negociación con bonistas, también va a tener que llevarse a cabo y no va a ser una negociación fácil. ¿Qué porcentaje, solamente porcentaje le otorgas o atribuyes a la posibilidad que lo cierre todo el gobierno federal argentino a fines de marzo, la meta? A pesar de lo que mucha gente cree, en la industria financiera no tenemos una bola de cristal, así que no te puedo dar un número. Lo que sí te puedo decir es que ese número es muy bajo. Ahí está. Gracias, Fernando. Gracias a ti.